Buenos días, comenzamos con el desarrollo del órgano más voluminoso del sistema nervioso central, que es el cerebro, el telencéfalo. Bueno, el telencéfalo es el órgano prácticamente más voluminoso del sistema nervioso. Tiene forma ovada, o sea, de huevo. Prácticamente está ocupando la mayor parte de esta caja craneana, que es una formación ósea que tiene una bóveda craneana y una base craneana. Bueno, la bóveda craneana es cóncava y por eso que el telencéfalo, la superficie externa, es convexa. El telencéfalo tiene un largo, como se lo compara con un huevo, tiene forma ovada, tiene un largo de 17 centímetros, tiene un ancho de 14 centímetros y tiene un alto, o sea, acá se puede ver, tiene 13 centímetros de alto. Pesa más o menos 1200 gramos, 1250 gramos. O sea, podemos decir que 1,2 kg, 1,250 kg, un poquitito más chiquito en las mujeres. Acá podemos ver un surco, o sea, la materia gris para cubrir una superficie de 250 centímetros cuadrados necesita plegarse. Y entonces podemos observar en ambos hemisferios cerebrales surcos que son más profundos, que se conocen como surcos primarios. Esos surcos primarios también se conocen como cisuras, y después surcos menos profundos, que son los surcos secundarios. Y tenemos acá, fíjense, un surco primario o cisura, que es la que va a separar el telencéfalo cerebro en dos hemisferios cerebrales, el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho. Esta cisura interhemisférica deja libre la parte anterior y la parte posterior del cerebro, pero une ambos hemisferios cerebrales, lo que se conoce como formaciones interhemisféricas. Dentro de las formaciones interhemisféricas, que es todo esto, podemos mencionar el cuerpo calloso y el septum pelúcido. Bueno, en cada hemisferio cerebral se pueden reconocer tres caras, que son esta, que es la cara medial o cara interna, que está separada por la cisura interhemisférica, o sea, es la que separa, la cisura interhemisférica separa los dos hemisferios. Entonces esta cara medial o interna es plana y ambos hemisferios cerebrales están separados por una continuidad de la dura madre, que es la hoz del cerebro. Por otra parte, la cara externa, que es bastante convexa y está en contacto con la convexidad de la bóveda del cráneo. Y por otro lado tenemos esta cara, que es la cara inferior, que descansa en parte en la fosa craneal anterior y en la fosa craneal media, y la parte posterior de la cara inferior descansa sobre la tienda del cerebelo. Bueno, acá tenemos otra imagen donde podemos ver la base del cráneo. Acá tenemos en la base del cráneo la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. En la fosa anterior descansa la cara inferior anterior del telencéfalo. En la fosa media descansa la cara inferior y media del telencéfalo, y en la cara posterior, en la fosa posterior descansa el cerebelo y otros órganos del tallo encefálico. O sea que la cara
inferior y posterior del telencéfalo, que es esta, descansa acá sobre la tienda del cerebelo. ¿Qué es la tienda del cerebelo? Es como que tendemos una manta que separa, es una prolongación de la dura madre que separa el cerebro del cerebelo. Por otro lado, esta imagen, bueno, acá también se ve la tienda del cerebelo, y por otro lado acá se ve la hoz del cerebro. ¿Qué es la hoz del cerebro? Es también una prolongación de la dura madre que separa ambos hemisferios cerebrales. Bueno, como la materia gris es muy extensa, para poder caber se pliega formando surcos primarios y surcos secundarios. Los surcos primarios también se los conoce como cisuras. Las cisuras dividen al hemisferio cerebral en lóbulos. Tenemos acá la cisura de Silvio, también conocida como cisura lateral, la cisura de Rolando, o también conocida como cisura central, y una línea imaginaria que se conoce como línea parieto-occipital o perpendicular externa, que separa en lóbulos. Acá tenemos la cisura lateral o de Silvio, que separa al lóbulo frontal del temporal, también del lóbulo parietal del temporal. Por otro lado, la cisura de Rolando separa el lóbulo frontal del parietal, y por otro lado, la línea parieto-occipital o perpendicular externa separa al lóbulo parietal y temporal del lóbulo occipital. Por otro lado, si separamos ambos labios de la cisura de Silvio, podemos ver un quinto lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula, que está escondido. Por otro lado, los surcos menos profundos, que son los surcos secundarios, se siguen llamando surcos y dividen al hemisferio cerebral en circunvoluciones o giros. Para darles un ejemplo, esta es la cisura de Rolando o central, y entonces esta circunvolución o giro se denomina precentral, y esta se denomina poscentral. Bueno, acá tenemos una imagen de un corte coronal del cerebro, donde podemos observar cómo la sustancia gris se pliega y que se mete dentro de los surcos secundarios y de los surcos primarios o cisuras también. En la sustancia gris vamos a encontrar los cuerpos neuronales ubicados en 6 capas, pero también en el interior, o sea, no solamente formando la corteza cerebral tenemos sustancia gris, sino también tenemos sustancia gris subcortical, formando lo que se conoce como núcleos de la base o núcleos basales. En conjunto, todos estos núcleos basales también se los conoce como núcleos estriados, y tenemos estos tres que se los conoce con el nombre genérico de núcleos lenticulares. Tenemos estos dos que se conocen como globosos pálidos, este que se conoce como puntamen y este que se conoce como núcleo caudado, que está a ambos lados de los ventrículos laterales. Acá en esta imagen podemos ver también que está representado el núcleo caudado, que acompaña en su recorrido a esta cavidad que se conoce como ventrículo lateral, y acá se ve en esta imagen este núcleo que es el puntamen. Por otro lado, la sustancia blanca, que es interna, y recuerden que cuando hablamos de sustancia gris hablamos de que acá existen cuerpos neuronales, axones desnudos y células de la glía, pero cuando hablamos de sustancia blanca hablamos de los axones de las neuronas, que están cubiertas por vaina de mielina y de Schwann, que están mielinizados, y que tenemos tres tipos de fibras: las fibras de asociación, las fibras comisurales y las fibras de proyección.
las fibras de asociación, las fibras de asociación son las que comunican un área cerebral del otro. Fíjense acá tenemos todas fibras de asociación que comunican un área con otra. Después tenemos las fibras comisurales que comunican un hemisferio cerebral con el otro. Y después tenemos las fibras de proyección, que son los que descienden y comunican la corteza cerebral con el diencéfalo, con el mesencéfalo y con el tallo troncoencefálico y la médula. Bueno, si realizamos un corte sagital y separamos ambos hemisferios cerebrales, vamos a ver esta formación interhemisférica que se conoce como cuerpo calloso. Acá también podemos ver el cuerpo calloso y también tenemos por debajo del cuerpo calloso una delgada capa de tejido que si lo presionamos vamos a perforar y llegar a los ventrículos laterales. Ese delicado tejido se conoce como septum pellucidum, que separa ambos ventrículos laterales. Y por debajo tenemos una formación que pertenece al sistema límbico y que se conoce como fornix. Bueno, el sistema límbico es un conjunto de formaciones del telencéfalo y el piso del diencéfalo, sistema límbico significa limítrofe, que limita el cuerpo calloso. Acá tenemos el surco del cuerpo calloso y tenemos el surco singular que forma lo que se llama el giro singular. El giro singular es una de las formaciones que forman parte del sistema límbico. También forma parte del sistema límbico esto que se conoce como hipocampo, también el giro estriado, esto sí que está por encima del giro parahipocampal, que es este, pero el giro parahipocampal no forma parte del sistema límbico. También forma parte del sistema límbico la estría terminal, la estría medular, el fornix, que es este, también las amígdalas, los cuerpos mamilares, el núcleo anterior del tálamo y también el núcleo septado y el bulbo olfatorio. Bueno, vamos a describir las áreas de la corteza cerebral, pero primero recuerden de que el cerebro, también conocido como telencéfalo, es el órgano más voluminoso del encéfalo, corresponde al 80% del encéfalo y el 20% de la masa del encéfalo corresponde al diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. El cerebro es el responsable de las funciones mentales superiores, como ser la memoria, la imaginación, la planificación, el lenguaje y el pensamiento. Bueno, ahora vamos a ver la función de la corteza cerebral. Primero, ya hemos visto anteriormente que esta es la cisura central o de Rolando, se llama cisura de Rolando en homenaje o en honor al anatomista italiano Luigi Rolando. La cisura de Rolando delimita lo que es el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Recuerden que los lóbulos tienen los mismos nombres de los huesos en los que apoyan y esto se conoce como área motora primaria, que se encuentra en lo que se conoce como giro precentral o prerolándico. ¿Por qué prerolándico o precentral? Porque si esta es la cisura central o de Rolando, entonces esta es la circunvolución o giro precentral o prerolándico también. ¿Cuál es la función de esta corteza motora primaria? Va a controlar todos los movimientos voluntarios de los músculos
de un músculo o también puede ser de grupos musculares. Fíjense que acá tenemos representado lo que es el homúnculo motor. ¿Qué es lo que representa el homúnculo motor? Porque resulta que los diferentes músculos tienen una representación desigual en el área motora primaria. Fíjense que acá los músculos que mueven las extremidades inferiores y las extremidades superiores ocupan, e incluso el tronco, ocupan zonas muy pequeñas dentro del área motora primaria, pero los que controlan los movimientos musculares de la mano y de los dedos ocupan una zona muy amplia dentro del área motora. ¿Pero por qué? Porque resulta que realizan movimientos mucho más delicados, mucho más complejos, por eso ocupan una zona mucho más amplia dentro del área motora primaria. Lo mismo pasa con los músculos del rostro, específicamente los que mueven los labios, la lengua y la laringe. ¿Por qué? Porque está relacionado con la expresión no verbal en el caso de los músculos de la mímica facial y en el caso de la expresión verbal, la emisión de las palabras, los movimientos de los labios, de la lengua y de la laringe. Bueno, y Brodmann, en base a las funciones de la corteza, la localización de las diferentes funciones de la corteza, armó este mapa que se conoce como el mapa de Brodmann, donde se localizan las diferentes áreas y el área motora primaria se localiza en esta zona del mapa de Brodmann en el área 4. Bueno, delante de la corteza motora primaria que habíamos visto que pertenece al área 4 en el mapa de Brodmann, tenemos la corteza motora secundaria. Acá también tenemos representada con un rojo más clarito la corteza motora secundaria que corresponde al área 6 y 8 en el mapa de Brodmann. La corteza motora secundaria lo que hace es coordinar la contracción de uno o de grupos musculares para hacer tareas específicas. Por ejemplo, dentro de la corteza motora secundaria tenemos una zona que controla los músculos para realizar tareas manuales, que controla y coordina los movimientos de la mano y específicamente de los dedos para realizar tareas manuales específicas, y una lesión en esta zona de la corteza motora secundaria va a hacer que los movimientos sean incoordinados y sin un propósito, y eso se conoce como apraxia motora. También dentro de la corteza motora secundaria tenemos una zona que controla el movimiento muscular del globo ocular hacia la derecha y hacia la izquierda, y eso sirve para, por ejemplo, fijar la visión en un objeto y luego en otro. O sea, al contraer los músculos gira el globo ocular y permite fijar la vista en otro objeto. Pero también en algunos casos es necesario no solamente el giro del globo ocular, sino que también el giro de la cabeza completa para, por ejemplo, seguir un objeto que está en movimiento. Por eso que por encima de la zona que coordina los movimientos musculares del globo ocular tenemos también una zona que coordina los movimientos de los músculos del cuello, principalmente sirve para coordinar los movimientos de rotación de la cabeza para seguir visualmente un objeto. En el mapa de Brodmann, el área 44 y 45, que es este que está representado acá, se encuentra el área motora primaria del lenguaje, que también se lo conoce como el área de Broca. En la mayoría de las personas, o sea, esta es una de las áreas
que se desarrolla no en forma bilateral, sino que se desarrolla en forma unilateral. En la mayoría de las personas se desarrolla en el hemisferio cerebral izquierdo y es el encargado de coordinar los movimientos musculares para la articulación de las letras para formar las palabras. Por ejemplo, coordina los movimientos musculares del labio, de la lengua y también de la laringe. Cuando se produce una lesión en el área de Broca, produce lo que se conoce como afasia de Broca. Las personas que tienen afasia de Broca no es que no pueden comprender el lenguaje, pero la expresión es lenta, articula mal las letras para formar las palabras. Bueno, las personas con afasia de Broca no solamente no pueden coordinar bien las letras para formar las palabras, sino que tampoco pueden ordenar las palabras para formar frases coherentes. Entonces saben lo que quieren decir, pero no lo pueden realizar, o sea, no pueden organizar frases que sean coherentes. El área de asociación prefrontal, o también conocida como corteza prefrontal, que corresponde en el mapa de Brodmann al área 9, 10, 11, y en la cara interno-medial también se encuentra el área 12. Es el área del control de las funciones ejecutivas, también de la personalidad, del comportamiento y de las emociones. Normalmente está asociado al desarrollo de la personalidad, al desarrollo del intelecto, habilidades complejas de aprendizaje, iniciativa, juicio, conciencia, razonamiento, intuición, humor, también con la planificación para el futuro, y también está relacionado con el desarrollo de ideas abstractas. Bueno, las personas que sufren una lesión bilateral en el área de asociación prefrontal o corteza prefrontal van a manifestar lo que se conoce como el síndrome de defrontalización. Esas personas se vuelven mucho más rudas, desconsideradas, incapaces de aceptar ayuda, se vuelven malhumoradas, desatentas, son menos creativas, incapaces de planear el futuro y se vuelven también muy desinhibidas, o sea, dicen cosas y son incapaces de prever las consecuencias de lo que dijo, o sea, de las palabras, y también son incapaces de prever las consecuencias de sus comportamientos.